no es, o sea, sobre todo si no los habéis hecho nunca, tenéis que intentarlo más de una vez, tenéis que tener paciencia y tenéis que saber que realmente cómo se aprende a cocinar, y esto quiero que os quede más claro que el caldo de un asilo, como dice mi madre, que realmente en la cocina como se aprende es cometiendo un error tras otro. Si yo sé todo lo que sé acerca de las masas sin gluten, de los quesos veganos, de los helados sin lácteos, sin azúcar, etc., es porque he tirado miles de pruebas a la basura. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que las empanadillas del curso de masas sin gluten, tiré 3 masas de 1 kilo a la basura, porque hasta que por fin logré una masa que no se rompiera y que quedara absolutamente perfecta. Así que, por favor, intentadlo más de una vez. Si no sois capaces de tener un mínimo de paciencia, no conseguiréis hacer quesos veganos en casa, os frustraréis porque os sentiréis que no sois capaz, y eso no significa que no seáis capaz. Os sentís incapaces, pero eso no significa para nada que lo seáis. Y al final seguiréis comiendo quesos con lácteos o consumiréis ultraprocesados del súper. Y después de esta charla TED de crecimiento personal, de tú puedes con todo, no, hombre, es broma, pero bueno, que es verdad, ¿no? Que todos somos capaces de hacer quesos, de verdad. Que al final te das cuenta que es una cuestión de paciencia, de probar y de seguir un sistema que funciona, ¿no? Y ahí es cuando de verdad se empiezan a ver resultados. Y cuando tienes un sistema que funciona, has mecanizado un proceso en tu mente. Y entonces los errores que cometías cada vez son más obvios y ya aprendes a hacer quesos de forma automática. Ya te sale súper bien. Bien, pues vamos a empezar ya con mi método, con estos 3 errores que no quiero que cometéis: hacer hacer quesos con leche de almendra sólida, ¿vale? Por favor. Tiraros más de media hora al hacer quesos, o tiraros 1 hora haciendo quesos y no intentarlo más de una vez, ¿vale? 3 errores que yo cometí y que os invito a que aprendáis de ellos. Así que vamos a ver mi método de 7 pasos para aprender a hacer quesos veganos saludables. Bien, voy a empezar comentando los ingredientes básicos, los ingredientes esenciales que debéis tener. Esto es súper importante que conozcáis bien todos los ingredientes antes de comenzar a hacer quesos sin lácteos y que sepáis bien la función de cada ingrediente, porque me da igual deciros que se usan anacardos, probióticos y sal, por ejemplo, si vosotras no aprendéis realmente para qué sirve cada ingrediente y por qué no uso almendras en vez de anacardos, ¿vale? Entonces, necesitáis saber esta información. Bien, los ingredientes principales para hacer increíbles quesos sin lácteos son frutos secos, probióticos, que ahora os voy a explicar, ¿vale? A lo mejor hay personas que les suena un poco a chino, aunque esto de los probióticos ya la verdad es que, pues bueno, nada que sepas un poquito de alimentación, pues ya te empieza a sonar. Y sal marina. Son 3 ingredientes que podemos encontrar en absolutamente cualquier lugar del mundo. Me da igual que vivas en España, en Colombia, en la China o en Honolulu. Frutos secos, probióticos y sal marina los podéis encontrar en todo el mundo. Y ya de forma opcional, cebolla en polvo, ajo en polvo, levadura nutricional, miso, etc. Pero eso que pone opcional no es lo que le va a dar el sabor al queso. Ahora en este curso vamos a ver en los pasos qué es lo que le va a dar el sabor al queso de verdad. Eso es algo opcional que podemos añadir, ¿vale? Pues por ejemplo, a un queso cheddar, yo en la formación de quesos sin lácteos sí que le añado levadura nutricional, ¿vale? Y se le añado en una cantidad específica, porque quiero obtener un sabor específico, pero no tiene por qué, ¿vale? Es un sabor, ya digo, es un ingrediente totalmente opcional. Así que vamos a empezar con los primeros ingredientes. Los primeros ingredientes, frutos secos, crudos. ¿Cuáles son mis favoritos y las opciones? No mis favoritos, las opciones con las que yo recomiendo hacer quesos veganos saludables. Anacardos, nueces de macadamia y almendras. Almendras peladas y siempre crudos, frutos secos crudos, sin sal y sin tostar.
Yo recomiendo una de estas 3 opciones, aunque también podéis hacer mezclas. Podéis hacer un queso con anacardos y almendra, un queso con nuez de macadamia y almendra, un queso de lo que queráis. Podéis mezclar los 3 entre sí. Podéis hacerlo de un fruto seco solamente. Yo en general, a mí me gusta hacerlos de anacardos y ahora os voy a explicar por qué. ¿Por qué usamos frutos secos de base? Porque los frutos secos fermentan muy bien y en la fermentación está el kit de la cuestión. Y no quiero que, por ejemplo, oigáis fermentación y ya digáis, oh, Dios mío, qué difícil. No, para nada, si es que es súper fácil. Pero, ya digo, utilizamos frutos secos porque fermentan súper bien y con ellos se obtienen maravillosos quesos muy parecidos a los tradicionales, tanto en sabor como en textura. Y por favor, que no cunda el pánico porque en esta sociedad hemos sido muy adoctrinadas, sobre todo las mujeres, con el tema de los carbohidratos y las grasas. Hemos tenido mucha carbofobia, mucha fobia a los carbohidratos. A lo mejor estoy haciendo una proyección, pero bueno, yo he crecido con esa fobia a los carbohidratos y creo que mucha gente, no, por lo que voy viendo, ¡ay, no! ¿Cómo voy a cenar arroz integral, por favor? A ver, que no pasa nada, por cenar arroz integral. O no, es que no me puedo tomar un plátano a las 8 de la tarde. Es como que no pasa nada por comerte un plátano a las 8 de la tarde. Por lo mismo con los frutos secos. Así que no cunda el pánico porque la grasa es absolutamente necesaria para un buen estado de salud. Un trozo de queso vegano contiene unas 2 cucharadas soperas de frutos secos, que es una cantidad perfectamente saludable. Es una manera maravillosa, además, de tomar frutos secos porque están fermentados cuando hacemos quesos y es maravilloso, ¿vale? Y ya digo, cuando los frutos secos se remojan y se fermentan, que es lo que vamos a hacer a la hora de hacer buenos quesos que sepan a quesos, no hay ningún problema con las lectinas de los frutos secos, que las lectinas son los antinutrientes que nos impiden absorber los nutrientes de los frutos secos y hacen que nos caigan mal. Hay muchas personas que no pueden digerir los frutos secos, que les sientan mal, y es porque los frutos secos contienen antinutrientes. Y por eso hay que saber tratarlos adecuadamente. Voy a ver un poquito. ¿Cómo vais? Por aquí. Decidme cómo va el ritmo. Vale. Bueno. De esos 3 frutos secos, anacardos, almendras y nuez de macadamia, mis frutos favoritos para hacer quesos son los anacardos, ¿vale? Podéis usar nuez de macadamia, podéis usar almendra, podéis usar una mezcla, podéis usar, pues eso, ya digo, los 3, pero mis favoritos son los anacardos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros frutos secos, los anacardos contienen mucha cantidad de almidón, el cual es muy necesario para la fermentación, ¿vale? Ay, he tomado agua y ahora me ha sentado mal. Vale, entonces ya digo, los anacardos es el fruto seco que más almidón tiene. Y el almidón fermenta súper bien, ¿vale? Es muy necesario para la fermentación. Así que nos viene fenomenal. Me dice por aquí Evelyn que voy un poco rápido. Vanessa dice que también, que soy muy rápida, pero que a ella le vale, el ritmo vale. Bueno, pues voy parando un poquito el carro. A mí no me sale hablar lento, así, pausado, para nada. Yo soy un terremoto, voy a intentar bajar un poquito la velocidad para no ir tampoco a toda hostia, como quien dice. Bien, el segundo ingrediente que os he dicho son las bacterias beneficiosas, esas bacterias que siempre que hablamos de la flora intestinal, de la microbiota y las bacterias, bien, pues necesitamos eso, bacterias beneficiosas que van a hacer que fermenten nuestros quesos. ¿Qué tipos de bacterias tenemos? Tenemos probióticos o Rejuvenac. A lo mejor probióticos o Rejuvenac os suena chino, no os preocupéis que ahora os los voy a explicar. Pero con lo que os quiero que os quedéis con esta copia, os quiero que os quedéis con que necesitamos un agente para fermentar los frutos secos.
crecimiento de mohos, porque gente, flores del campo y la primavera, ¿qué va a pasar si yo cojo anacardos, los remojo y los trituro y los dejo ahí a que fermenten? ¿Qué va a pasar? Que van a salir pelitos, mohos y le va a salir vida y se va a estropear. Cuando yo cojo esos anacardos que están remojados, los trituro y los mezclo con probióticos o con bacterias, esas bacterias me van a evitar el crecimiento de esa vida que no queremos de esos mohos y además van a hacer que la mezcla fermente y desarrolle un extraordinario sabor a queso. Así que las bacterias es uno de los ingredientes absolutamente fundamental y ya digo que podemos encontrarlos en cualquier país, digamos en China, en España, en Italia, en Colombia, en México o en Honolulu. Bien, entonces entre probióticos y Rejuvelac, que ahora os explico lo que es, vamos a empezar con los probióticos. Ya sabéis, es o uno u otro, no hay que poner aquí todo, ¿vale? O probióticos o Rejuvelac. Bien, los probióticos, que los probióticos los encontramos en la farmacia, en la tienda de alimentación ecológica, en general, ahí es donde se encuentran los probióticos en un bote maravilloso. He cogido este de Amazon, de una foto de Amazon que me encontré, que son probióticos perfectamente posibles, que podemos utilizar perfectamente para hacer nuestros quesos veganos, pero podría ser cualquier marca, podría ser la marca Génesis, como esta, podrían ser los probióticos de Solgar, que también son veganos, ¿vale? Los probióticos aportan esas bacterias, aportan millones de bacterias y son el agente principal para fermentar los frutos secos y hacer quesos. Para mí es mi opción favorita. ¿Por qué? Por su comodidad. Porque se pueden obtener en cápsulas en cualquier herbolario y tienen un precio muy asequible. A lo mejor el bote ese que como en pantalla cuesta 16 euros y te vienen ahí te vienen 120 cápsulas, 120 cápsulas de probióticos, tenéis para hacer 4 años de quesos. En serio os lo digo, o más. O sea que en realidad al final, para la cantidad que estáis usando en quesos, salen muy económicos, ¿no? Y tienen un precio, ya digo, muy asequible. Entonces, para mí es mi opción favorita por eso, por la comodidad, porque es coger un par de cápsulas y ya. Y me olvido. Eso sí, una cosa que tenéis que tener en cuenta. Si queréis que vuestros quesos sean veganos, tenéis que aseguraros de que vuestros probióticos también lo sean. Es decir, que no contengan lactosa. Esto lo digo porque a lo mejor vais a la farmacia y decís, ¡ay, dadme un bote de probióticos! Y a lo mejor contienen lactosa, entonces ya no serían probióticos veganos. Y si tú tienes una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pues no va a ser lo mejor, ¿me entendéis? Así que ojo con eso. En farmacias se pueden encontrar los probióticos, pero sí es verdad que yo a la hora de buscar probióticos veganos voy a la tienda de alimentación ecológica o voy a Conasi con el código de descuento que os he mostrado, compro estos, o voy a una tienda online Gourmet al Dente, que también os voy a dar un código al final de la clase, ¿vale? Bien, o ir a la farmacia y preguntar que si son veganos o si tienen lactosa. El segundo tipo de bacteria, que es también otra opción para aquellas personas, por ejemplo, que dicen, en Argentina es muy complicado. Yo, Karina, te invito a que vayas a la farmacia o a la tienda de alimentación ecológica y preguntes, porque a mí me parece muy raro que en Argentina no haya probióticos, de verdad, ¿vale? Bien, Rejuvelac, que este era el otro tipo de bacterias, ¿vale? Os he dado dos opciones, los probióticos y el Rejuvelac. El Rejuvelac es una bebida fermentada que contiene una gran cantidad de probióticos y ácido láctico. ¿Qué es lo que pasa con el Rejuvelac? Pues que se hace en casa, es una bebida que lo puede hacer cualquier persona en casa, germinando cereales integrales, pero podemos llegar hasta 7 días en hacer Rejuvelac en casa. Es una bebida maravillosa porque es fermentada, huele a queso, te cagas, huele un poco raro, incluso no sé, peor que el queso, la verdad. A mí me cuesta bebérmelo. Es muy guay porque es una bebida fermentada, entonces para la microbiota viene fenomenal, para las bacterias del intestino, para repoblar esta flora viene súper bien,
Pero ya digo, podemos llegar a tardar hasta 7 días en hacer recuperar en casa. Tenemos que germinar el cereal, ponerlo a remojo, etc. Entonces, para mí no es una opción tan cómoda como coger 2 cápsulas, abrir las cápsulas, echar el polvito y a correr. Y Santas Pascuas. Quien quiera usar Rejuvelat, quien haga Rejuvelat en su casa, pues eso, quien es cocinita como yo también, que a mí me gusta hacer estas cosas, yo en mi casa me he puesto ahí, me he remangado las mangas y me he puesto ahí a hacer Rejuvelat en mi casa. Pues perfecto, ¿vale? Pero no es algo que en la vida que llevamos hoy en día podamos hacer todo el mundo. También, aparte del Rejuvelat, también quiero deciros que también tenéis, por ejemplo, la opción de usar kéfir de agua, ¿vale? Si es que la idea es usar probióticos, si es que la idea es usar bacterias, entonces también podéis usar kéfir de agua. Podéis usar también kombucha sin sabor, ¿vale? Con que sea un líquido fermentado. Incluso hay alumnos que han hecho quesos con masa madre, por ejemplo. En vez de probióticos, en vez de Rejuvelat, han hecho quesos con masa madre porque tienen en su casa masa madre, ¿vale? Justo Lida dice en el chat, ¿es como la masa madre? Exacto, Lida. Ahí estamos. Bien, Xavi dice que se hace en 2 días. En realidad, Xavi, tienes que primero germinar los cereales integrales, que yo tardo, 24 horas como mínimo, porque los tienes que poner a remojo, los tienes que germinar hasta que el pelito tenga la misma longitud que el grano, o sea que se tarda ya ahí 48 horas aproximadamente, y luego el Rejuvelat tiene que estar unos 4 días aproximadamente en un rincón de la cocina. Entonces, pues esos 5 o 6 días, si quieres que sea un Rejuvelat bien hecho, con bien poblado de bacterias, pues sí que se puede tardar bastante tiempo y no es algo que sea accesible en cuanto a tiempo para todo el mundo. Los otros ingredientes que son absolutamente opcionales son los aromas naturales. Decidme cómo vais aquí en el chat, por cierto, si voy muy rápido para que vayamos un poquito checando. Son los aromas naturales. Con esto no me refiero a que sea aroma natural, compráis un bote de aroma natural. No. O sea, ingredientes naturales que aportan aroma. Una cebolla en polvo, un ajo en polvo, una levadura nutricional, un zumito de limón que ayuda un poquito con esa acidez, miso blanco, por ejemplo. Y ya digo, aunque no es necesario, en muchas recetas podemos añadir estos ingredientes para intensificar más el sabor a queso y para hacer distintos tipos de queso. Por ejemplo, el rulo de cabra que hacemos en la formación online, en el programa online de quesos sin lácteos, pues no solamente lleva probióticos, anacardos y sal, ¿no? Lleva otros ingredientes medidos adecuadamente para que tenga ese gustirrinín a queso de cabra, lo mismo con el cheddar. Entonces, estas son cosas opcionales con las que podemos jugar a imitar otros tipos de quesos. Bien, vale, sigues yendo de cine, me dice por aquí Josep, pues genial. Pues venga, una vez que sabéis los ingredientes, ¿os ha quedado bien claro cuál es realmente la función de cada ingrediente? Decídmelo por aquí, ¿lo tenéis bien claro? ¿Por qué es los frutos secos? ¿Por qué elegimos un probiótico? ¿Y por qué es súper necesario elegir una bacteria o un líquido fermentado? ¿Y por qué necesitamos una sal o un aroma natural? Bueno, sal para funcionar el sabor. ¿Lo tenéis claro? Así, para ponerme con el paso a paso. Karina dice por aquí, sí, clarísimo, todo claro, vale, genial. ¡Qué bien! ¿Cómo me alegro un montón? Pues venga, vamos allá con mi método de 7 pasos para hacer un queso fermentado básico sin lácteos. El paso número 1 es escoger los anacardos o los frutos secos que queramos, almendras, el que queramos. El paso 1 es remojar los frutos secos con los que vayamos a hacer el queso durante al menos 3 horas. Mi preferencia es remojarlo durante 8 horas, ¿vale? Esa es mi preferencia, lo que yo aconsejo, sobre todo si estamos trabajando con frutos secos más duros y que no son capaces de absorber tanta humedad, como son las almendras y las nueces de macadamia. Esos 2 frutos secos son más duros, no permiten tanta humedad y los vamos a necesitar remojar durante 8 horas. Los anacardos a lo mejor podemos
Pues bueno, salir un poquito del paso con 3 horas, pero si los podéis, por ejemplo, si dices, ay, esta tarde me voy a poner a hacer quesos veganos. Pues por la mañana remojar los anacardos o las almendras o el fruto seco que vayáis a hacer. Si decís, ay, mañana por la mañana, el sábado por la mañana, me voy a levantar pronto y lo voy a hacer y no sé qué, pues entonces remojarlo todas las noches. Este paso es absolutamente súper importante, ¿vale? Ahora te explico por qué, pero podéis empezar remojando 2 tazas de anacardos, que son unos 270 gramos. Yo para usar las tazas, todos estos juegos de tazas maravillosos, me encantan, no sé qué haría sin esto, bueno, no sé tampoco para morirse, a ver, pero bueno, las uso la verdad todos los días, o sea, un juego de tazas de verdad lo uso todos los días de mi vida. Entonces, pues voy a remojar 2 tacitas de anacardos, que son unos 270 gramos, y lo remojáis en agua. Esto es un paso súper importante porque es vital que hagamos esto, porque los frutos secos necesitan absorber mucha humedad para lo siguiente. Primero, para poder fermentar adecuadamente. Si tú, por ejemplo, imagina, si tú no remojas los frutos secos, tú los trituras, le pones las bacterias y lo dejas ahí a fermentar, ¿tú te crees que eso va a fermentar? Eso no va a fermentar. ¿Por qué? Porque necesitan, para poder fermentar adecuadamente se necesita humedad. Las bacterias hacen que la masa fermente más rápidamente en ambientes húmedos, ¿no? Las bacterias proliferan más en ambientes húmedos, así que para poder fermentar adecuadamente necesitamos realmente siempre remojar nuestros frutos secos. Eso es muy importante. Y lo segundo, para obtener una buena textura, claro, si necesitamos, si están más cremosos, se nos va a quedar una textura más cremosa, que si están ahí duros como un pedrusco, se nos va a quedar una textura más arenosa, ¿vale? Así que eso también es muy importante. Bueno, eso ya lo he dicho, que en realidad que las bacterias puedan fermentar bien con frutos secos es lo mismo que lo de poder fermentar adecuadamente. Lo he dicho de distinta manera, pero es lo mismo. Y también es súper importante que remojemos los frutos secos para eliminar los inhibidores enzimáticos de los frutos secos. Señoras y señores, los frutos secos, como ya he dicho al principio, contienen antinutrientes, contienen unas sustancias llamadas antinutrientes o inhibidores enzimáticos que impiden que nosotros absorbamos sus nutrientes. Por eso mucha gente tiene mucha dificultad para digerir los frutos secos, porque no saben manipularlos adecuadamente, es porque se los toman crudos, ahí a piñón, ¡hala, venga, wow! No. Los frutos secos hay que manipularlos adecuadamente para que podamos eliminar los antinutrientes y nuestro organismo pueda absorber todos sus nutrientes adecuadamente. Entonces, para eliminar en el remojo, cuando remojamos los frutos secos, pues eliminamos ahí una gran cantidad de inhibidores enzimáticos o antinutrientes y podemos absorber los nutrientes de los frutos secos mucho mejor. Me estoy como repitiendo un poco, pero bueno, creo que habéis captado la cosa. Me decís en cuánta agua se puede remojar, en la que queráis. O sea, yo prefiero pues que sea en abundante agua, pues, vamos, llenad el bol, un poquito más de lo que indica la foto, la verdad, que sea un poquito más. Vamos, como el que se pone a remojar lentejas porque al día siguiente va a hacer lentejas, pues igual. Y el agua, claro, aquí Victoria me dice, Victoria Carpio, si debe cubrirlo justo, no, que lo cubran más, ¿vale? Bastante agua. Yo para mí cuanto más, mejor. Y no se puede, a ver, ¿te los puedes comer crudos? Sí, Nuria. ¿Tienes más posibilidades de que no los digieras? También, ¿vale? Mucho más fácil digerirlos cuando se manipulan adecuadamente. Esto se llama activar los frutos secos. Bien, entonces súper importante siempre que activamos los frutos secos. Yo, por ejemplo, lo que hago, y aquí ya me estoy saliendo de lo que os iba a explicar de los quesos, pero ahora vuelvo, no os preocupéis. Pero yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces es que, como tengo un deshidratador, compro, por ejemplo, 1 kilo de nueces, lo pongo el kilo ahí a remojo y luego deshidrato todas las nueces en el deshidratador para
para que se elimine todo el agua y ya estén crujientes las nueces y yo ya las pueda manipular. Otra opción que tenéis es, por ejemplo, llegáis de la compra, ponéis vuestro kilo de almendras a remojo, esto para comer, en plan de un puñadico de frutos secos. Ponéis vuestro kilo de almendras a remojo y luego los secáis en el horno a 50 graditos durante unas horas, que no va a gastar mucha energía, y hasta que se seque absolutamente. Volviendo a los quesos, en los quesos obviamente no tenemos que deshidratarlos, porque lo que queremos es que tengan bien de humedad para poder fermentar adecuadamente. ¿Me habéis entendido? Porque es que me he ido un poquito para explicaros cómo activar los frutos secos adecuadamente y poder digerirlos en vuestro día a día, y creo que me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, como quien dice, por las ramas. Así que decidme por aquí si me habéis seguido, pero bueno, lo más importante es eso, que los remojéis. Me estoy enrollando como las persianas. Vamos con el paso 2. El paso 2 es tirar el agua de remojo. Eso es súper importante, porque el agua de remojo vais a ver que está gris, está turbia, está llena de mierda, como quien dice. Entonces tenemos que tirar ese agua de remojo, colar los frutos secos y lavarlos bien nuevamente, ¿vale? Para retirar todas las impurezas, todos los antinutrientes y escurrirlos muy bien, ¿vale? O sea, no basta solo con escurrirlo y punto. No, escurrirlo y lavarlo bien hasta que el agua salga completamente clara. Vale, a Salma no le ha quedado claro. Salma, no te preocupes, que si al final tenéis dudas sobre cómo comer los frutos secos en vuestro día a día de tal forma que podáis digerirlos adecuadamente, yo me quedo explicándolo un poquito más, pero ahora vamos a volver a lo que estábamos, que eran los quesos. El paso número 3 es triturar los frutos secos. Los hemos remojado, los hemos limpiado súper bien y ahora vamos a triturar los frutos secos. Este paso, evidentemente, es súper importante, porque si no trituramos si no trituramos los frutos secos, ¿cómo vamos a obtener un queso? ¿Verdad? Bien. Tenemos que triturar los frutos secos con poca cantidad de agua, entre 60 y 125 mililitros, y con 2 cápsulas de probióticos, ¿vale? Este es el paso 3, triturar los frutos secos con poca cantidad de agua, ¿vale? Poca cantidad de agua, entre 60 y 125 mililitros para la cantidad de anacardos que os he dicho en el paso 1, y triturarlo con 2 cápsulas de probióticos. ¿Cómo sabemos cuánta agua tenemos que echar? Bien, pues hay que tener en cuenta que hay que poner la cantidad de agua justa para obtener una crema como si fuera el queso Filadelfia, de esa figura, por así decirlo, con esa consistencia. Ahí en la foto de la izquierda veis que al triturarlo con 60 mililitros solamente, se me queda como granulado, se me queda como arenoso. Tú cuando te estás tomando un trozo de queso, se te deshace en la boca, tú no tienes que masticar ahí, no tienes arenilla, no notas arenilla de nada, ¿verdad? Eso es lo que también debemos sentir cuando tomamos quesos veganos. Y por eso en la segunda foto, en la de la derecha, que está triturado con un poquito más de cantidad de agua, con 125 mililitros, ya obtengo una crema bien cremosa, porque luego a la hora de yo cortar mi queso se me va a deshacer en la boca. Y eso es lo que quiero. Otra opción que podéis hacer es sustituir el agua y los probióticos por la misma cantidad de kéfir de agua, por ejemplo. Es decir, en vez de usar entre 60 y 125 mililitros de agua y 2 cápsulas de probiótico, yo uso entre 60 y 125 mililitros de Rejuvelac, o uso entre 60 y 125 mililitros de kombucha sin sabor, o uso entre 60 y 125 mililitros de kéfir de agua, ¿vale? Bien, que quede bien cremosito, que sea poquito a poco, y las cápsulas, Carolina, no se echan enteras, se abren y se echa el polvito. Y en la Thermomix me pregunta por aquí, Mireia, a velocidad la máxima que puedas,
Yo cuando tenía la Vitamix, ahora es que tengo cuando tenía la Thermomix, ahora tengo la Vitamix, pero bueno, que funcionan parecido, pues lo pones a máxima velocidad y vas, como se te va a quedar entre las paredes, tienes que estar ahí 5 o 10 minutitos bajando la crema con una espátula, dándole otra vez, bajando con una espátula, etcétera, a no ser que hagas 500 gramos, ¿vale? Madre mía, ¿cómo voy? Pero la consistencia os tiene que quedar como la que veis en pantalla, una consistencia fina, una consistencia cremosa, una consistencia que cuando yo vaya a solidificar mi queso, eso se me deshaga en la boca, que yo no tenga que masticar arenilla. ¿Me entendéis? Decidme cómo vais por aquí, si lo vais entendiendo súper bien, porque voy bastante a piñón. Paso 4, este es el paso más importante de todos. Una vez que ya hayamos triturado los frutos secos con el agua y con nuestros probióticos, ¿vale? Los tenemos que fermentar. La